y hay otras más, ¿verdad? Así como las pafrásticas, Dios llegó al hombre, y lo más importante es el amor. Todas esas traducciones, hermanos, son de orientación católica, son traducciones de los códigos Vaticano II y del código sinaítico, que son escritos griegos, que vamos a ver más adelante con más exactitud de qué se trataba. En 1947 fueron descubiertas, ¿verdad?, en el Qumran, los pergaminos del Mar Muerto. Este es uno de los hallazgos más importantes bibliológicamente hablando, antropológicamente hablando, en razones bíblicas, porque cuando se encuentran estos documentos, se compara lo que decía en esos documentos antiguos con las traducciones que ahora nosotros tenemos del código del Textus Receptus, y entonces se comprueba que era fiel la traducción, de tal manera que podemos decir claramente que a pesar de que han pasado miles de años, tenemos una buena traducción bíblica y que no hay errores en el sentido del escritor bíblico, sino que hay errores en las traducciones que más adelante vamos a ver y que nos meten a veces en problemas, ¿no?, teológicos, y por eso hay denominacionalismo y hay un montón de orientaciones o pensamientos teológicos diferentes. En el Antiguo Testamento ha sido prodigiosamente salvaguardado por Dios durante más de 3000 años y seguirá siéndolo, ¿verdad?, hasta el fin de todas las cosas, ¿verdad? Lo que decía el Señor Jesucristo, ¿verdad?, y está escrito en la palabra de Dios: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si hay algo que es permanente, hermanos, si hay algo que es eterno, es la palabra de Dios. Por eso lo único que nos vamos a llevar tú y yo es la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso es lo que va a trascender eternamente. Tus conceptos filosóficos, pensamientos humanos se van a quedar aquí en la tierra. Cuando tú llegues a la presencia de Dios, lo que vas a llevar es el conocimiento de Dios. Y va a haber gente pues que no va a pasar de Juan 3:16, ¿no? Por eso es importante que nosotros aprendamos, tengamos más conocimiento bíblico y avancemos en este conocimiento. Originalmente el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, y en el alfabeto hebreo solamente se usaban consonantes, y el lector judío, ¿verdad?, suplía las vocales. Sin embargo, para conservar el texto libre de errores y malas interpretaciones, los masoretas, así se les llamaba a estos traductores, como se les llamó a los gramáticos hebreos, doctos en los textos sagrados, agregaron vocales cerca del año 700 después de Cristo. Aquí está mal, no es antes de Cristo, es después de Cristo, así antes de Cristo, perdón, quedando completo su trabajo. Entonces ellos hicieron unas adecuaciones, hermanos, los masoretas, para que no solamente el hebreo pudiera ser mejor leído, sino que además, ¿verdad?, se le insertaran vocales y pudiera traducirse a los diferentes idiomas, porque nosotros con el español tenemos vocales, también el inglés tiene vocales y otros idiomas tienen vocales, pero el hebreo no tenía vocales. Entonces tuvieron que anexar, ¿verdad?, que esto le dio, dicen los teólogos, una forma más hermosa de hablar el hebreo, ¿no? Ahora escuchamos a los hebreos hablar y no es el mismo hebreo, porque antes usaban un hebreo aramizado y hoy usan un hebreo más fino, más sutil, más bonito, se escuchaba. Antes era como gritos, ¿no?, como algo sin sentido, ¿no? Cuando yo viajé a Haití, escuchaba ese francés criollo que ellos usan y más me parecían gritos que un idioma. Entonces así era el hebreo antiguo. Podemos hacer más o menos para que ustedes entiendan una comparación así. Y cuando le metieron las vocales, pues ya se oía bonito, ¿no? Ya como que ya no eran gritos, sino que era, ¿verdad?, unas palabras más consonantes, más bonitas, y hicieron un gran trabajo los masoretas. La distribución y estructura del Antiguo Testamento, ¿verdad?, en la Septuaginta, la Vulgata y las versiones modernas de los libros del Antiguo Testamento se distribuyen o se llevan estructurados en 4 divisiones, ¿verdad?, la ley, la historia, la poesía y la profecía.
Así es como se distribuyen, ¿verdad?, en las diferentes versiones. 39 libros del Antiguo Testamento. Ahí no tenemos ningún problema. Ahí ni los judíos, ni los católicos, ni los cristianos tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque los judíos, ellos fueron los que perpetuaron los escritos bíblicos del Antiguo Testamento, entonces no hay ningún problema. Ellos son los autores, ¿verdad?, inspirados por el Espíritu Santo, y no hay ningún problema en esos escritos, en esos libros. Sin embargo, ¿verdad?, en los del Nuevo Testamento es cuando empieza la problemática, porque algunos consideran otros libros. Y bueno, pues la Iglesia Católica, ¿verdad?, introdujo no solamente en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento otros libros, y entonces ahí es donde empieza el problema. Entonces vemos aquí, hermanos, la Biblia judía, son 24 libros, se le llama la Tanaj, se escribe Tenaj, pero se pronuncia Tanaj, Tanaj, así se pronuncia con J, Tanaj, aunque está escrito así, ¿verdad? Tenaj. Se pronuncia Tanaj. Entonces tenemos los 24 libros de la Tanaj. Esa es la Biblia judía, tiene 24 libros nada más. Eso se le llama la Tanaj. Y después tenemos la Biblia católica, son 46 libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Un Nuevo Testamento con 27 libros, total 73 libros. En su versión, ¿verdad?, latinoamericana, la Biblia griega es parecida, solo que incluye los libros apócrifos. Eso es la palabra apócrifo, que significa no revelado. Cuando veamos, más adelante, cuando veamos cómo se formó el canon de la Biblia, vamos a ver por qué se les llama apócrifos, o no revelados, o no inspirados por Dios. Y nosotros, ¿verdad?, ellos nos llaman protestantes, aunque nosotros no protestamos nada. Pero el Antiguo Testamento son 39 libros y 27 del Nuevo Testamento, un total de 66 libros. Así es como nosotros vemos la división, la estructura bíblica. Las lenguas del Antiguo Testamento, ¿verdad?, fueron el hebreo y el arameo. Aquí vemos, por ejemplo, un escrito ya del hebreo, ya con los puntos masoréticos, que también había dos tipos de masoretas. Lo vamos a ver ahorita en lo que son los textos de la Biblia. Había dos tipos de masoretas, unos que ponían la puntuación arriba y otros que ponían la puntuación abajo. Entonces, a través de eso nosotros en los escritos hebreos sabemos qué tipo de masoreta escribió, de qué orientación, y además si es una buena traducción masorética o una mala traducción masorética, porque también los que pusieron las puntuaciones abajo y los que pusieron las puntuaciones arriba, también a través de eso podemos ver si realmente era una buena traducción bíblica o no. Pues son muchas cosas, hermanos, que nosotros debemos de aprender. Yo aquí les puse unos ejemplos de escritos hebreos, y este es un escrito arameo. Si ustedes ven, ¿verdad?, es muy diferente, ¿no? Ha venido evolucionando, ¿verdad?, los escritos, y bueno, hasta que llegamos a nuestros días, ¿verdad?, con este tipo de escritos del hebreo. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Aquí vemos, ¿verdad?, una palabra griega, la palabra Jesús o Iosus. El Nuevo Testamento todo se escribió en griego, todo está escrito en griego. Recuerden que era la lengua actual en aquellos tiempos. Había el arameo, había el griego, había el hebreo, pero el hebreo era solamente hablado por los judíos. Los judíos también hablaban griego y algunos hablaban arameo. En el caso de Jesús, pues él hablaba los tres idiomas porque pues él viajó a Egipto, de niño estuvo en su niñez en Egipto, después regresó a su pueblo natal, estuvo en Galilea y pues allá se hablaban arameo, y pues Jesús se hizo un erudito, ¿verdad?, en esos idiomas. La Biblia se ha traducido a más de
2092 lenguas o dialectos. 2092 lenguas y dialectos se ha traducido las Escrituras. La Biblia es el libro más vendido, pero también el más robado, aunque usted no lo crea. Deje su Biblia ahí y va a ver cómo mañana ya no aparece. Ya se la ha robado, ya salió uno más bueno. El Antiguo Testamento fue escrito para nosotros también, hermanos. El Antiguo Testamento tiene escritos para nosotros, ¿verdad? Ahí les llaman que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando uno va caminando, la sombra va al lado. Bueno, pues así es el Nuevo Testamento, es algo que nosotros en nuestro caminar cristiano caminamos, pero también el Antiguo Testamento va de la mano con el Nuevo Testamento. Aunque originalmente el Antiguo Testamento fue escrito para Israel, también ha sido escrito para nuestro beneficio. Aunque Dios escogió a Israel como un instrumento para mostrar su plan de redención, este plan incluye a toda la humanidad. A toda la humanidad le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, a través de Abraham, que además él no era judío, Abraham no era judío, él venía de Aram, de una ciudad donde no eran hebreos. O sea, se llamaron de hebreos después, cuando cruzaron el río. Entonces en ese momento se les llamaba a los del otro lado del río hebreos. Lo vamos a ver en el significado de esas palabras. ¿Por qué se le llama judío? ¿Por qué se le llama hebreo? ¿Por qué se le llama cananita? Y todas esas cosas, hermanos, que vamos a estar analizando a través de este tiempo. En el Antiguo Testamento se da razones significativas, no señala que fue escrito para guiarnos a la salvación a través de Cristo, para instruirnos en toda justicia y para prepararnos para la obra de Dios, para enseñarnos, consolarnos y que tengamos esperanza, y para darnos ejemplo, amonestarnos y ayudarnos. Y ahí están las bases bíblicas, hermanos, para que nosotros veamos que el Antiguo Testamento da razones significativas y nos señala para qué fue escrito. También podemos ver, hermanos, que para que reconozcamos las obras del mundo y de la carne, la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquí podemos ver, hermanos, que muchos llaman al Antiguo Testamento la ley. La ley, cuando nosotros decimos tú estás bajo la ley, ¿verdad? Cuando nosotros vemos este acróstico, nosotros vemos al Antiguo Testamento y aquí le llamamos la ley. El tiempo de la ley, antes de Cristo, y el tiempo de la gracia. Entonces aquí vemos la ley. Y el tiempo de la gracia. Así es como dividimos, ¿verdad? Ya no estamos bajo la ley, decía Pablo, ya no estamos bajo la ley, bajo el antiguo pacto. De hecho, nosotros le ponemos Antiguo Testamento, pero realmente es antiguo pacto. Y es nuevo pacto. Así deberíamos de usar el léxico, ¿no? Pero por tradición le decimos así, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces estamos aquí bajo la ley, aquí bajo la gracia. Así es como nosotros vamos entendiendo, hermanos, las Escrituras. Y los escritores del Nuevo Testamento consideran los libros del Antiguo Testamento, que es la ley y los profetas, como un solo cuerpo literario, ¿verdad? Aquellos estudiosos que están formando la palabra de Dios, ellos dividen en formas literarias. Entonces tenemos los libros del Pentateuco, los libros históricos, tenemos los libros poéticos, los libros sapienciales, y así es como literariamente dividieron la Biblia, la dividieron así. Ahora bien, en el Antiguo Pacto, ¿verdad?, fue escrito en hebreo. Su nombre, ¿verdad?, es Bereshit. El libro de Génesis, así se llama, en hebreo Bereshit.
Así es como nosotros lo identificamos en el libro de Génesis, en el hebreo, así como Bereshit. Funcionaba colectivamente, el conocimiento de Dios era a través de lo que enseñaba, la provisión por los pecados era por tipo limitado, la persona no contaba con auxilio divino, fue diseñado para destacar la santidad de Dios y evidenciar la pecaminosidad del hombre. O sea, por eso dice Pablo que a través de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la ley fue escrita para hacer el pecado sumamente pecaminoso, para que nosotros visualizáramos la santidad de Dios, tan importante, ¿verdad? Tan grande que es la santidad de Dios. Para demostrar fe era necesario obedecer. La relación con Dios era a través del sacerdote y terminó con la muerte de Cristo. Ahí terminó la ley. Entonces, si nosotros trazamos aquí, entonces diríamos que mientras Cristo estuvo aquí, entonces los escritos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estos escritos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan pertenecen al Antiguo Testamento. ¿Y dónde empieza el Nuevo Testamento? Pues en el libro de los Hechos. A estos tres libros se les llama evangelios sinópticos.